De acuerdo, vamos con la estructura de un mensaje y para la siguiente es clave, para la siguiente sesión entonces ya vimos la importancia de la modulación de la voz, vamos a trabajar un poco con ella, el lenguaje corporal y vamos a ver estructuras de cómo llevar a cabo una charla. Hay diferentes técnicas, vamos a ver, por ejemplo, para el cómo iniciar una conferencia. Puedes iniciar con alguna de estas opciones, no todas necesariamente, ni más de una necesariamente. Pueden ir varias, sí. Sin embargo, puedes elegir una de estas opciones. Recuerda, ¿cómo iniciamos un mensaje? Puede ser una anécdota personal, si el tipo de mensaje que vas a dar lo facilita o lo permite. Ejemplo, vas a hablar de cómo emprender un negocio y puedes comenzar con una anécdota personal. Hace tantos años emprendimos una empresa y hemos estado trabajando durante todo este tiempo, tuve estas experiencias, estos logros, etc. Entonces, una experiencia y esa anécdota puede ser una anécdota de éxito, puede ser una anécdota dolorosa, que llame la atención. Ahora, esa anécdota, si tú tienes 20 minutos de charla, pues no te va a llevar 15 minutos. Pues tienes que acotarla al tiempo. Puede ser una anécdota, dependiendo del tiempo, que lleve entre 2 y 5 minutos, más o menos. Esa es una alternativa de cómo puedes iniciar una charla y llamar la atención. Una afirmación sorprendente, una afirmación real. Isa usó ese recurso al inicio cuando decía ciertas estadísticas, entonces esas son afirmaciones. ¿Va? Por ejemplo, ¿sabías que en México tantos por ciento de personas tienen cierta enfermedad? O que Nayarit es el número 1, el número 2 a nivel nacional en obesidad infantil. Estos son datos que, dependiendo del tema, obviamente, pueden llamar la atención y puedes generar un gancho. ¿Va? Formular alguna pregunta, puede ser una pregunta contundente. Por ejemplo, ¿a quién de ustedes les gustaría ganar 64,000 pesos al mes, por ejemplo, o 120,000 pesos al mes? Entonces, abres con una pregunta que sea llamativa y, ok, e incluso que levanten la mano y después de esto decir, ok, para todas aquellas personas que están aquí, al final de la charla, yo les aseguro que esto que les acabo de decir les va a proporcionar todos los elementos para que puedan lograr tal y tal y tal cosa. ¿Va? Entonces, esa puede ser otra alternativa. Utilizar el sentido del humor, puede ser otra opción. Aquí, si se fijan, yo puse una línea un poquito más clara para dividir los 3 puntos de arriba, porque la línea marca esa diferencia donde a lo mejor la parte del humor no se nos da mucho, entonces pudiéramos generar lo contrario, ¿de acuerdo? Por eso está esta línea aquí. Utilizar el humor puede ser muy bueno cuando tenemos esa facilidad. Ahora, si no la tienes, la puedes desarrollar. ¿De acuerdo? Y no ponernos en ese de decir, es que eso no es lo mío, sino también de pronto experimentar en esa línea. Y el número 4 es, puedes realizar alguna actividad. Ok, ya sé saludar, puedes empezar como, ok, ya se saludaron, los que están aquí, ¿no? Ok, ¿les parece? Voy a contar hasta 10, saluda el mayor número de personas que puedas, ¿no? 9, 8, 7, Y cuando yo llegue a 0, tienen que estar en su lugar de nuevo. Puede ser una opción. Una actividad que te ayude como a centrarlos, puede ser una de respiración, una de ciertos movimientos, para que les ayude por ejemplo, si vienen algunos corriendo, vienen a prisa, o vienen después del trabajo, o acaban de comer y los notas cansados o dormidos, puedes hacer algo que los ayude a despertarse y a centrarse en la charla. Entonces, estas son 5 opciones que te pueden ayudar a ti a comenzar una charla. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Le puede regresar atrás una diapositiva para ver cuál era el del título? Inicio de la Ya. conferencia. Ya, ¿De gracias. acuerdo? Muy bien. Excelente. ¿Qué recomendamos evitar al inicio? Al inicio, la recomendación
recomendación es evita utilizar alguna cita que ya esté muy gastada. Por ejemplo, el derecho, como el... Ay, se me olvidó la cita de Benito Juárez, acuérdenme. El respeto al derecho El ajeno es la paz. respeto al derecho ajeno es la paz. ¿De acuerdo? El respeto al derecho ajeno es la paz. Es una frase bastante utilizada, bastante trillada, que ya no sorprende, ya no engancha. ¿De acuerdo? Estamos hablando de al inicio. A lo mejor la puedes usar como ejemplo y hacer referencia a esa frase en algún punto. Sin embargo, utilizarla demasiado al inicio puede generar como, otra vez la misma. Y si esa ya la escucharon de tal o cual persona, y si incluso estás en un congreso donde alguien más la dijo, ya no genera impacto. A lo mejor es una frase que utiliza mucho un conferencista y lo que ocasiona es, le copió a fulanito de tal. O se puede escuchar como una frase muy estructurada, muy hecha. Un cliché puede sonar como a cliché. Por eso es en lo mayor posible evitar una cita si la cita no es contundente, no hace referencia al tema. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? De acuerdo. Bien. Evitar comentarios agresivos, arrogantes, irónicos, sexistas, que puedan generar choque con la audiencia. ¿Recuerdan? La semana pasada yo les platicaba del maestro que dio un curso en el CONALEP y la actitud que él tenía. Entonces, es muy importante como tomar en cuenta eso. Yo tuve un maestro en el TEC que el primer día de clases se pone en el pizarrón y pone un punto, ¿no? En ese tiempo todavía se utilizaban gises, entonces pone un punto, maestro. Yo estoy aquí, dijo el maestro. Y se fue hasta abajo del pizarrón y en el piso puso otro punto. Y ustedes están acá abajo. Yo soy el maestro y ustedes los alumnos. Un comentario bastante arrogante, entonces lo que genera es esa resistencia de parte de que nos están escuchando. La recomendación para ustedes es evitar ese tipo de comentarios de inicio. Evita iniciar con gracias cuando muchas veces el gracias es al final. Sin embargo, hay como unas estructuras muy definidas en los protocolos, que es muchas gracias, estimados miembros del presidium. Gracias, estimado presidente del no sé qué. Gracias, presidenta del no sé qué. Gracias, tesorera de no sé cuánto. Entonces nos pasamos ahí media charla dando gracias. No abusar de esa parte, ¿de acuerdo? No sé si vamos bien hasta aquí. Pudiéramos, como de manera general, muchísimas gracias a todos los que están aquí, gracias a los que nos invitaron a dar esta charla, etc. Entonces, como acotar esa parte, no abusar de eso. Evita decir frases como, bueno, pues antes de empezar, resulta que ya empezaste. No sé si me da a entender. Usar una frase como antes de empezar, creo que va de más cuando ya iniciaste la charla. Evitar ese tipo de frases. Comentarios que minimicen tu persona como, es que, bueno, pues yo no soy la persona indicada para darles el tema, pues si no eres la persona indicada, no te subas al escenario a dar el tema. Es que, pues vengo muy nervioso el día de hoy, pues tranquilízate, los demás no tienen la culpa, ¿verdad? Es evitar eso de, híjole, pues a ver cómo sale este tema. A mí me tocó darles tal tema. Pues la persona que iba a venir no vino, pero bueno, a ver qué sale en esta charla. No vengo lo suficientemente preparado, pues no te subas al escenario si no estás lo suficientemente preparado. No soy un experto en este tema, sin embargo, ok, no hagas comentarios que minimicen tu persona. Hay una razón por la cual estás allí, independientemente del hecho. No es tampoco ponerse en una posición arrogante, sino simplemente lo que tú eres. Por ello es tan importante que no te minimices tú cuando inicies una charla, por favor. No sé si queda claro hasta aquí. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Cómo vamos hasta aquí? Los escucho. ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que hayan aprendido? ¿Alguna duda?
Los escucho. A mí me parece interesante todo lo que estás diciendo. Me acordé, cuando comentaste de tu maestro, me acordé de una maestra que tuve cuando estaba estudiando administración, que también así llegó, pero llegó con una actitud como hasta agresiva, como imponiendo reglas y así, ¿no? Eso fue el primer día, pero ya después en todo el curso era como bien dulce y bien tierna y bien todo, ¿no? Y yo tenía como mucho ese choque de por qué llegó así. Y ya Ajá. después ya nos explicó, no, pues es que yo lo hice precisamente para que después no fueran como a abusar de mi, ¿cómo se dice? Como de ser tan suave, tan blanda. Dice, Como, entonces tenía ajá. que mostrarme así para llegar a un equilibrio. Yo dije, bueno, es Mm, estrategia, ¿no? Según. sí. Pero sí, o sea, todos así como que nos cayó mal y eso, y ya Ajá. después todos la queríamos, ¿no? Ajá. Pero no Claro. sé qué tan recomendable fuera Sí, su método. claro, porque a lo mejor tienes un curso completo para hacer eso y un semestre. Sin embargo, una charla de 2 horas, tienes solo 2 horas. Y la primera impresión cuenta mucho, ¿va? Y a lo mejor 2 horas no son suficientes como para poder Causar buena guiar. impresión, ¿no? Ajá, exactamente. Eso es por eso tan importante lo Ok. que comentamos hoy. Ok, ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Algún comentario? A mí me llamó la atención eh, el evitar dar las gracias antes de comenzar, porque, bueno, en el ámbito donde me estoy moviendo es como que se llevan, si es cierto, llevan como 10 minutos, 15 minutos dando Ah, gracias en algunas ocasiones, y es como que se pierde bastante el tiempo. ujú. Y también creo que a mí me pasó en lo personal, el evita decir antes de empezar cuando ya había empezado. Ajá, ajá, Ya me pasó en algunas ocasiones analizándolo. Pues ajá. ya había comenzado y regreso así como, bueno, pues antes de empezar y vamos a presentarnos, ¿no? Y ya iba Ah. como 5 minutos de la presentación. Ok, ok. Muy bien. Pues vamos a ir agarrando tips, ¿de acuerdo? Excelente. Gracias, Agustín. Bueno, vamos a Tiene su micrófono apagado. Gracias, gracias, gracias. No me había dado cuenta. Lo que vimos ahorita fue cómo iniciar una charla. Ahora vamos a pasar a algo que puede o no puede ir, que es una introducción. ¿De acuerdo? Puedo iniciar mi charla, puede ir una introducción del tema y la introducción presenta el qué de las cosas. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué voy a explicar hoy? ¿Qué van a aprender hoy? ¿Qué vamos a aprender juntos? Esa es la finalidad de la introducción. Igual que como empiezas una charla o alguna alternativa, es decir, si utilizas una alternativa para iniciar una charla diferente a esta, puede ser algunas afirmaciones y esas afirmaciones tienen que ver con el tema. Y ahí ya introduces al tema, es decir, iniciaste, a lo mejor hiciste alguna actividad porque los viste cansados, se levantaron, se estiraron, y ya después, para introducir al tema, si el tema es de violencia familiar, pues puedes hablar algún tipo de estadísticas de violencia familiar, por ejemplo. Y entonces ahí ya estás dando introducción al tema. ¿Alguna pregunta también? Una pregunta que pueda generarte ese eco y esperando la respuesta de parte de ellos, ¿va? Para llamar la atención, para enganchar. Y bien, de esta introducción nos genera una transición a lo que es el cuerpo del mensaje. Entonces, de inicio veíamos cómo iniciar una charla. Y esta introducción nos da esa pauta para entrar al cuerpo del mensaje, a la parte fuerte del mensaje.
No sé si me da a entender hasta aquí. ¿Queda claro cuál es la finalidad de esta introducción? La introducción genera esa transición para llegar al cuerpo del mensaje. Y esa es la finalidad. Ya que, o por eso, tiene que ver con información, con datos, con hacerle alguna pregunta, con algún comentario, alguna estadística, etcétera. Y después de esto nos vamos al cuerpo del mensaje. Tenemos cómo iniciar una charla, la posibilidad de hacer una introducción que nos permita hacer esa transición entre el inicio de la charla y el cuerpo del mensaje, que sería el punto número 3. El cuerpo del mensaje, si la introducción presentaba el qué, el cuerpo del mensaje es el por qué o el cómo. En la introducción les dije qué vamos a ver hoy, o qué van a aprender, o qué vamos a aprender. Y aquí vamos a ver el cómo hacer eso que ya les dije, o el por qué de esto. El por qué en México se incrementó la violencia. Si en la introducción yo les di algún dato específico de esto, aquí les voy a decir por qué, o cómo cambiar esos factores. No sé si vamos bien, vamos claros hasta acá. ¿De acuerdo? Bien. Tipos de estructuras del cuerpo del mensaje. Todavía estamos en el cuerpo del mensaje. Son 3 básicamente. Una es situación, complicación y resolución. Es decir, se presentó algo, hay una complicación en ese proceso, sin embargo, al final encontramos cómo resolver ese algo. ¿Va? Hay una charla que les voy a recomendar. Voy a ponerlo ahí en el grupo. Déjenme buscarla, está en TED. El conferencista es un chavo que se llama... híjole, se llama... Les platico la historia y al final les paso el dato. Es un chavo que se llama Richard Turere, que es en la parte de África. Él está en una situación donde dice, oye, pues yo vivía en África, es una charla TED, a él lo invitan a dar una charla y dice, yo vivía en África y mi familia tenía pues ganado. Sin embargo, las fieras en la noche, pues se comen el ganado. De tal forma que descubrimos la manera en que las fieras pudieran estar lejos y era encender una fogata. Sin embargo, la fogata, aparte, después de cierto tiempo, los leones se dieron cuenta de que era algo que estaba allí y que no se movía, entonces siguieron atacando al ganado. Descubrimos que había que tener una antorcha encendida y que hubiera alguien que vigilara en la noche alrededor. Sin embargo, eso era peligroso y al mismo tiempo, pues muy cansado porque teníamos que tener a alguien vigilando en las noches. Entonces, ideamos poner lámparas alrededor del campo, del lugar, y daba la impresión de ser antorchas encendidas. Y después de cierto tiempo, los leones se acostumbraron y de todas maneras se pasaban y se comían las fieras. Y se me ocurrió hacer lo mismo que hacíamos con las antorchas, es decir, que esas lámparas que yo puse se fueran encendiendo de una por una, por una, por una, y diera la impresión de que había un vigilante dando vueltas alrededor del campo. Y eso mantenía a las fieras afuera. Entonces tenía yo algo manual y era moverle los switches. Sin embargo, era lo mismo que estar vigilando. O sea, alguien tenía que hacer los contactos para que se encendieran y se apagaran. Y entonces ideé un aparato que me permitiera hacer eso de manera automática y pudiéramos dormir tranquilos. Y eso mantenía a las fieras afuera. Los de otras aldeas se dieron cuenta de esto y me pidieron que los ayudáramos con ese proyecto. Entonces instalamos un sistema ahí, instalamos un sistema en otra aldea y alguien se dio cuenta un día y por eso estoy aquí. O sea, viajé en un avión, todo pagado, me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos y estoy aquí dando una charla TED. Esto es un ejemplo de este esquema. El esquema es una situación que se empieza a complicar, sin embargo hay una solución al final. ¿Sale? No sé si me explique con esta estructura del tema. Este es un ejemplo. Entonces les voy a poner aquí la charla, se los voy a pasar al grupo.
Creo que es este. Bien. Les acabo de pasar el link al grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de una estructura utilizando la situación que él plantea. Dice, teníamos una aldea, teníamos ganado, y se empezó a complicar porque las fieras se comían el ganado por las noches. Sin embargo, encontramos una forma de resolverlo. Y en esa forma de resolverlo encontramos tal vez una complicación, sin embargo, al final encontramos la manera de solucionarlo. ¿Va? Este es un ejemplo que puedes utilizar tú para desarrollar un tema. El segundo es una narración cronológica. Como sabes, la narración cronológica tiene que ver con el tiempo. Y puedes llevarlo de... Te puede ayudar también como en procesos, explicando cómo se produce el papel, por ejemplo. Dices, pues cortamos la corteza de los árboles, hacemos, lo molemos, hacemos no sé qué tipo de mezcla, luego lo ponemos a secar y bueno, ahí le dices de manera cronológica cómo va el proceso de elaboración de papel. También puede ser como historias, ¿no? Yo llegué a la ciudad en 1990 y tantos, y a partir de allí yo empecé un proceso de crecimiento, un proceso donde implementé tal cosa. Lo llevas de manera cronológica. Puede ser que narres historias de algún personaje, vivencias, etcétera, o procesos. No sé si queda claro esta estructura de cómo puedas organizar un tema. ¿Sí? La primera, situación, complicación, resolución, y ya estamos en narración cronológica. Y el tercero sería descripción de ideas y conceptos. Esta última tiene que ver con cosas técnicas, por ejemplo, hablar de moléculas, hablar de tal vez algún proceso administrativo definido, hablar de algún tema de reforma fiscal, algo relacionado con los abogados, alguna nueva ley, etcétera. Entonces, es simplemente descripción de conceptos e ideas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Quedan claras estas tres estructuras? ¿Sí? Puedes elegir cualquiera de las tres. A lo mejor puede haber combinación, claro. Sin embargo, es muy sencillo que puedas identificar la diferencia entre uno y otro. Y por último, nos vamos a ir a la conclusión del mensaje. Ya vimos cómo empezar, vimos la posibilidad de tener una introducción, ahora vimos el cuerpo del mensaje que se subdivide o se clasifica en tres partes y ahora vamos a ver cómo concluir un mensaje. Bien, puedes hacer una señal de que ya nos estamos acercando al final, más cuando esto es una charla de 1 hora, 45 minutos, 2 horas. Y es bueno, ok, ya para irnos acercando al final, ya estamos en la última parte, estamos en la recta final, son frases que puedes utilizar. Ya para terminar, ya último punto y concluimos esto. De alguna manera le estás avisando al público que ya estamos por terminar. ¿De acuerdo? Puede ser cuando también los ves muy impacientes y sabes que ya estamos acercándonos al final, darte cuenta de esto y decir, ok, último punto ya para irnos a casita o a alguna frase o para ya terminar este taller o concluir este punto porque luego sigue alguien más o para irnos a descansar o para la hora de la comida, etcétera. De alguna forma le estás diciendo, ok, me doy cuenta de que ya se está yendo el tiempo, estamos por terminar, ya. Y eso ayuda a que también el público sepa que vas a terminar y si están inquietos, dicen, ok. Psicológicamente les ayudas a tranquilizarse un poco. Hablar a lo mejor más apasionadamente del tema, subir las emociones, um, hablar más rápidamente, con mayor énfasis, y eso también te ayuda a ir subiendo las emociones para terminar con esas emociones arriba al final de tu charla. Ese es otro ejemplo. Obviamente, todo esto tiene que estar relacionado con la idea central del tema, reforzar el por qué es la razón del tema, darles algunos, o hacer alguna un mini resumen, reforzando las cosas claves de lo que hemos estado viendo hoy.
¿Qué sigue después de esto? Pasos claros, a lo mejor llamada al compromiso, llamar a la acción. Ok, ¿qué sigue para ti? Después de lo que aprendiste hoy, ¿cuál es tu compromiso? Piénsalo, alguna participación que pudieras pedir y ya con eso vamos acercándonos al final. Cuando yo hago esa retroalimentación de, ok, ¿qué le ha parecido? ¿Algún comentario? ¿Qué hemos aprendido hasta hoy? Pides opinión del público también. Eso es indicativo también de que podemos irnos acercando al final con esas señales. Cuando tú haces retroalimentación de escuchar los que han aprendido, permites que los que no tienen una idea, o por ejemplo, yo puedo percibir algo que alguien más no percibió y cuando yo lo digo, la otra persona dice, ah, sí es cierto, sí hablamos de esto. Y dejas esas ideas ancladas de tal forma que termina la charla o el taller o lo que hayas hecho o la capacitación y al final digan, ah, ok, sí, sí aprendimos esto y esto y esto. Ya que puede ocurrir que al final pregunten o entre ellos platiquen, oye, ¿qué aprendimos? La verdad ya ni me acuerdo, se me olvidó. Cuando hacemos esa retroalimentación al final, dejamos esas ideas frescas y se van con ello. Una historia de esperanza puedes contar. Carlos Casuga, no sé si lo han visto, el señor de Yakult, el fundador de Yakult, cuenta una historia al final, o contaba una historia al final, que era de un ave. Y él para terminar concluía así sus charlas y decía, eh, no sé si lo han escuchado, es una historia de un pajarito que está en un bosque y el bosque se incendia. ¿Sí lo han escuchado o no? Si no se las platico. Y es una historia de esperanza muy interesante y él cerraba con eso. Y empezaba a contar y decía, hubo una vez en el bosque de Japón un pequeño pájaro que estaba con sus amigos animalitos en el bosque y el bosque se comienza a incendiar. Entonces ese era el hogar de muchísimos animales y todos empiezan a correr y el pajarito que ve que se está incendiando su hogar les dice, no se vayan, vamos apagando esto. Y los animales le decían, pues ¿cómo podemos apagarlo si no tenemos las herramientas de hacerlo? Y todos empiezan a correr, lo dejan solo. Sin embargo, él preocupado porque su hogar se estaba quemando y no quería que además muchos animales pudieran morir en este incendio, se va y encuentra un arroyo, se sumerge en el arroyo, moja sus alitas, regresa a donde está el incendio y mueve sus alitas de tal manera que empiezan a caer 2, 3 gotitas de agua sobre el incendio. Pero ¿qué es esto para tanto incendio? Pues era casi imposible, sin embargo no se da por vencido, regresa nuevamente a donde está el agua, moja sus alitas, regresa a donde está el incendio, agita sus alas y deja caer 2, 3 gotitas y así repetidamente esta misma acción muchas veces hasta que el creador del universo se da cuenta de este esfuerzo que está haciendo el pajarito, se compadece de él y deja caer una fuerte lluvia y eso permite que se apague el incendio. Y entonces ese día, ese pajarito con su esfuerzo, que parecía mínimo, salvó el hogar de muchos otros animales. Entonces, él concluía su charla con este tipo de historias. No sé si quedó claro el ejemplo. Entonces, tú puedes adaptar una historia, obviamente que tenga que ver con el tema, pero eso es un ejemplo de cómo puedes terminar una charla, ¿va? Y entonces subes las emociones y lo dejas con esa moraleja al final a la gente, ¿de acuerdo? Motivar a la acción es invitarlos a decir, ok, ¿qué sigue para ti? Bueno, vimos esto, ¿qué sigue para ti? ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer juntos? Estás, por ejemplo, en un equipo trabajando tal vez alguna estrategia de campaña, decir, ok, ¿a qué te comprometes? A partir de hoy, ¿qué vas a hacer? ¿O vas a dejar que la vida siga igual? ¿Qué sigue para ti? Entonces empieza a motivarlos para que tomen acción en su vida o acción tal vez en el colectivo que necesitas generarlo. Y al final puedes entonces decir muchísimas gracias, ¿verdad? Y vamos a darnos un aplauso a todo. Y así puedes terminar también. Muchísimas gracias. Puedes, algo que yo acostumbro a hacer mucho, si es que se permite en ese tipo de cosas, dejar la última diapositiva con tus datos, que puede ser dependiendo, tus redes sociales, y entonces allí dejas un ratito tus datos, empiezas a generar la parte final, dices muchísimas gracias, les dejo mis datos aquí, me encantaría seguir en contacto con ustedes, mándenme una solicitud, si quedó alguna duda acerca de este tema, con gusto lo podemos platicar, y eso hace que también si te dedicas de manera profesional a dar charlas y talleres, tengas más contactos y se vaya acrecentando tus redes sociales al respecto, y gente que ya te vio te pueda recomendar. No sé si vamos claros con esto. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?
¿no? Muy bien. Nos estamos ya acercando a terminar la jornada del día de hoy. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llevas el día de hoy? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuál fue el aprendizaje más significativo para ti en esta jornada casi de 2 horas? Los escucho. Bueno, que se me hace muy interesante la forma en la que tienes que estructurar para poder pararte frente al público, ¿no? Yo tenía la idea, obviamente, de te tenías que preparar con el tema, saber lo que estabas hablando, pero pues no tenía la idea de todo lo que implica poder pararte, ¿no? Muchos te ven y al frente tal vez y es como que, no, genial, lo hace bien, ¿no? Pero detrás de eso es como una preparación, no sé, cuánto te lleve prepararlo, 1 semana, 2 semanas. Entonces, yo creo que de mi parte sí es como que mucho trabajo para poder hacer esto de la mejor forma, porque nos estás dando como muchas herramientas para poder utilizarlas, y al emplearlas yo creo que va a generar cambios, ¿no? Totalmente. Lo que más me llamó la atención, sinceramente, es como la parte del cierre, que es donde refuerzas, y creo que es donde el público, o tú te das cuenta si el público se va a quedar con todo lo que le dijiste al final. Creo que tiene mucho que ver con el cierre, ¿no? Que recuerden lo que les dijiste, cómo se les dijiste. Entonces, creo que es como que les llegas a la emoción y muy probablemente se van a acordar de, no, es que mira, nos acordamos de la charla de él porque nos contó una historia, pero aparte de esa historia nos explicó esto. Así es. Así es. Sí, y visualicemos esto como una película. Hay películas que desde que inician dices, ay, caray, pues va a estar interesante y te atrapa. Y el desarrollo tiene sus altos y bajos. Ahora, puede ser que en el desarrollo vaya muy lento y dices, híjole, pues empezaba muy bien, pero ya me aburrió. Y si está muy interesante, pero al final tiene esa parte que dices tú, ¿y eso qué? O sea, ¿ya se acabó o qué? Pues no me gustó el final. Entonces, todo lo ganado al inicio lo podemos perder al final. Y es muy importante poner esa atención. Y así es como visualizar la parte de dar una charla, un taller, un curso, como una película, ¿va? Que tiene que tener esos momentos especiales. Muy bien. ¿Algo más, Agustín? No, es todo. Gracias. Okay. Muchísimas gracias a ti. Ok, ¿quién sigue? Isa o Anaí. ¿Qué se llevan hoy? Pues a mí también me gustó mucho, también me hizo como mucho clic esa parte del mensaje final y dar como una narración o moraleja. Creo que no lo hago, pero lo voy a hacer. Y también cuando estabas hablando como de la estructura, me puse como a pensar en todo lo que se tiene que hacer pues antes de pararse en el escenario, ¿no? Tanto a lo mejor plasmarlo para hacerla como el guión y todo eso, y mentalmente también, ¿no? Como irnos aprendiendo, familiarizando con esta estructura, pues para el momento de estar ahí, que sea como los mínimos errores que pueda haber, porque ya hay como cierta familiaridad con esta herramienta, con estas herramientas, y agradecerte. Bien, gracias a ustedes, muchachones. Ok, gracias, Isa. Anaí, ¿qué te llevas hoy? Yo vi toda la clase como una especie de molde de la que le voy a poder sacar provecho para mi preparación, para cuando me tenga que preparar para algún discurso o cualquier momento que tenga que hablar en público. Y ve que dice no, es cierto que la atención que uno tiene, el periodo de atención que las personas tenemos,
pues a veces es un poco corta, y creo que con estas herramientas que nos dio desde, por ejemplo, al principio, pues de aprovechar todos los primeros minutos de que a captar la atención y todas las anécdotas, es de como de, hey, ya te distrajiste, ven de regreso. Entonces yo lo veo así como herramientas para volver a captar la atención de los que están escuchando. Sí, 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 es eso, es un molde, me gustó esa analogía, es un molde, es decir, si tú de alguna forma te puedes como sujetar con las flexibilidades necesarias, armas tu estructura, y eso de tener claro qué va en cada parte, te facilita mucho el proceso, porque ya no estás, y si se me olvida, ¿y aquí qué era? Ya no me acuerdo qué iba a hacer, y ya tienes estructurado todo, y eso facilita mucho el proceso. Claro que hay un proceso, es decir, la charla, el curso, tú lo vives desde antes, en la preparación, y 20 minutos te va a llevar tal vez 2 horas de preparación o hasta más, dependiendo del expertise. Acabo de dar una charla hace como 2 semanas, presencial, que tenía mucho que no daba por la cuestión de la pandemia, y me llevó no sé cuántos días hacerla, por eso, porque decía, bueno, aquí voy a poner, y luego eran 2 horas, o sea, 2 horas que la gente tenía que estar muy atenta, muy motivada, que tenían que quedarse con un buen sabor de boca, porque me estaban pagando por hacer eso, entonces tenía que estar bien hecho, y me llevó bastante tiempo elaborarla, a pesar de toda la experiencia. Sin embargo, es cuidar los detalles, es decir, cómo quiero iniciar, qué voy a hacer, de qué les voy a hablar, cuáles van a ser los puntos, qué voy a hacer en cada uno de estos puntos, qué ejemplo voy a poner, al final cómo quiero cerrar y cómo quiero que ellos se queden. Todo eso es importantísimo, ¿sale? En el desarrollo. Muy bien. ¿Algún otro comentario antes de terminar? ¿Nada? Muy bien. Ok, bueno, ya para concluir, la tarea es otro tema, puede ser el mismo, puede ser libre, lo que quieran, algo que se les facilite a ustedes es importante, ya que conocen el tema y eso facilita mucho el proceso. En un momento dado les daré algún tema elegido y que no sea de su expertise, como también para irnos ampliando e investigarle. Sin embargo, ahorita estamos como en ese proceso de la libertad de que puedas tú elegir el tema. 5 minutos y trata de llevar en esos 5 minutos esa estructura. Inicio, desarrollo y cierre, ¿va? Con alguna de las opciones que se adapte a los 5 minutos. No sé si hay alguna duda, algún comentario. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, en cuanto esté el video, entonces lo subimos para que lo puedan retomar en otro momento. ¿Sale, vale? Muchísimas gracias, Dios los bendiga, pórtense bien, descansen y nos vemos el siguiente martes si Dios quiere. Hasta luego.